Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 12 de junio del año 2024. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Síndrome hemofagocítico, lo básico para el diagnóstico, y va a ser impartido por el académico doctor Armando Quero Hernández. El doctor Quero es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hizo pediatría médica y oncología hematológica en el hospital Rodolfo Nieto Padrón de alta especialidad en Tabasco. Es socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Es miembro del grupo de investigación del Instituto San Rafael de San Luis Potosí. Es profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca. Es autor de múltiples artículos relacionados con leucemia y otras patologías oncológicas pediátricas. Es profesor titular de pediatría y hematología en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fue jefe de enseñanza del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso y actualmente es médico adscrito, oncólogo pediatra certificado en el Hospital Aurelio Valdivieso. Es un gusto para mí ceder los micrófonos a mi colega y amigo, el doctor Armando Quero Hernández. Adelante, Armando. Muy buenas noches a todos los presentes a la charla, en particular al doctor Eduardo Antonio por la invitación que hace a mi persona. Y en esta ocasión vamos a compartir la experiencia que hemos desarrollado a lo largo de 20 años, viendo patología hemato-oncológica y por alguna razón el síndrome hemofagocítico lo vemos, si no muy frecuente. Es una situación en la que nos tenemos que enfrentar más hoy en día que cada vez esta es una enfermedad que se está eh, difundiendo y están alcanzando experiencias bastante favorables para dar un buen resultado a la población pediátrica que en algún momento llega a tener esta enfermedad. Como tal, el síndrome hemofagocítico posiblemente sea el concepto de definición más usado. Ya a lo largo del tema vamos a señalar cuál sería el término correcto para designar a esta enfermedad. Esta es una enfermedad que, si la queremos ver a través del tiempo, en 1939 se hace la primera descripción de algunos casos y desde entonces algunas manifestaciones clínicas que son inespecíficas fueron modelando esta patología. Sobresale en primer lugar fiebre, alguna infiltración orgánica del hígado o del vaso. De manera imprescindible debe haber afectación de más de 2 líneas celulares, pero por lo general, desde las primeras descripciones, se observaron lo que conocemos como pancitopenia periférica. Y para esos primeros casos es un grupo de enfermedades que se les identificó como una histiocitosis de la médula ósea. 10, 15 años después, ya empezaron a conocerse mejor la problemática de esta entidad, empezaron a identificar casos que se repetían en la familia con la misma descripción clínica que acabamos de revisar y se consideró entonces como una reticulosis familiar hemofagocítica. Hoy en día son muchas las causas que pueden ser responsables de este cambio morfológico que se observa en la médula ósea y que genéricamente y más difundido es el término de síndrome hemofagocítico. Así también brevemente voy a comentar de que tenemos dos tipos de síndrome hemofagocítico. Se define como primario a aquellas entidades clínicas en donde se demuestra alguna alteración genética.
y como secundaria o de tipo reactivo, para el otro grupo de enfermedades con la misma manifestación clínica, pero en donde aparentemente no hay algún componente genético demostrado. Ya lo veremos también enseguida, de que a veces el huésped, aun cuando tenga la forma secundaria, se supone, y en algunas veces se están encontrando ahí algunas evidencias, de que tiene también una predisposición genética para desarrollar esta situación. El término que puede definir mejor la entidad que vamos a revisar es la linfohistiocytosis hemofagocítica. Se consideraba una enfermedad rara, es mortal. Aún hoy en día la sobrevida libre de enfermedad puede llegar a ser en algunos casos 50%. En otras series, ya veremos también por qué, se llegan a reportar hasta un 100% de sobrevida. Bueno, esta entidad se va a caracterizar por una respuesta inflamatoria exagerada, pero sin embargo esta respuesta inmune no va a ser eficaz y va a condicionar un evento de estimulación repetitiva y crónica que va a dar por resultado un compromiso multisistémico y que puede parecerse a muchas enfermedades bastante comunes como un proceso séptico, por ejemplo. Puede afectar a cualquier etapa pediátrica, incluso a la población de adultos. También puede ser susceptible de presentarse este grupo de enfermedad, pero como aquí estaremos revisando el tema en la población pediátrica, nos vamos a centrar a esta edad. Les comentaba que puede afectar a cualquier edad pediátrica, afecta por igual a ambos géneros. Hasta el momento no se ha encontrado alguna predisposición en particular por algún grupo étnico, alguna zona geográfica. Y la expresión clínica, ya lo comentaba hace un momento, va a ser fundamentalmente fiebre, pancitopenia periférica y alguna infiltración orgánica. Y por último puede generar una disfunción orgánica múltiple. El primer registro internacional, que inició en 1989 y concluyeron un primer análisis amplio de esta patología en Estados Unidos, fue en el 2004, en donde pudieron reunir alrededor de 700 pacientes. A partir de esta experiencia en conocer la cuestión clínica y epidemiológica, es como surge la Sociedad de Histiocytosis. Y es el grupo internacional que ha venido trabajando desde entonces hasta el presente y son los que nos han permitido enseñar de qué manera esta enfermedad eh, la podemos reconocer de manera más fiel y la clasificación cada día está cambiando. Y esto gracias al conocimiento de la cuestión genética, biología molecular y pues los últimos avances en el análisis por citometría de flujo de las dos células aquí que se ven comprometidas. Bueno, pero a partir de esos primeros datos, se empiezan a señalar una serie de casos, porque en realidad esto es lo que ha ido ocurriendo. Aquí, por ejemplo, solo por mencionar tres poblaciones, en Europa y Japón se tiene una incidencia o registran una incidencia que va de 1 a 2 casos por millón y por año de población pediátrica. En otros sitios, nada más por mencionar aquí una parte de Estados Unidos, en Texas hay una casuística de un caso en 100,000, pero de manera general hay una gran variabilidad en la incidencia, que puede ser de 1 hasta de 300 casos incluso por cada 300,000 niños por año. Y se concluye todavía, ¿no?, de que posiblemente se deba a un subregistro y, de acuerdo a esta tendencia tan variable, posiblemente también obedezca a algunas variaciones geográficas. No podemos dejar de lado la dificultad para algunas áreas en establecer el diagnóstico y se tenga ese subregistro. Esta es una imagen que nos va a ilustrar la cuestión fisiológica que se tiene que dar entre dos células de nuestro sistema inmunológico. La célula natural killer y la célula linfoide CD8.
Son dos células que van muy de la mano en el proceso de respuesta inmunológica. Cuando se da el estímulo antigénico que hace activar a cualquiera de estas dos células, en su interior y sobre todo de la natural killer, se va a llevar a una serie de cambios estructurales y bioquímicos, van a partir del trabajo que va a ejercer el cuerpo de Golgi. La fundamentación del trabajo va a ser generar una serie de gránulos que van a ejercer la función y van a intentar destruir aquella célula que tenga o que esté portando algún germen causal de enfermedad. Ya veremos más adelante que también pueden ser células cancerosas, drogas, toxinas, pero vamos a establecer aquí dos células que se van a correlacionar. Uno va a ser la célula NK o CD8 y del otro lado vamos a tener a la célula diana que tiene que ser eliminada. Para que este proceso de control celular se pueda llevar a cabo, la granulación que se origina estimulando a la célula NK va a llevar una serie de pasos de diferenciación, como aquí lo estamos señalando en estas 5 etapas, al menos 5 etapas están aquí descritas, en donde van a existir una serie de proteínas que van a permitir que este proceso evolutivo se dé. Uno, que se puedan transportar los gránulos, que se puedan ensamblar, se puedan empaquetar. Y por último, ya empaquetados y clasificados los gránulos, van a tener una serie de receptores que los va a volver sensibles y por así decirlos, los va a estimular, los va a cebar, los va a conducir. De forma paralela a cómo esta granulación se va formando y consolidando, existe un sistema tubular en el interior del citoplasma de la célula NK que se va a conectar a la superficie de la célula. Eso va a permitir que a través de esos microtúbulos, estos gránulos se transporten y exista, ya con la célula estimulada, existan las condiciones para que se dé una apoptosis de célula a célula. Una vez que se da la apoptosis de la célula NK con la célula diana, el primer gránulo que se libera van a ser el grupo de perforinas, tal como aquí la podemos ver en la imagen. Este grupo de perforinas va a tener dos funciones. Uno, va a establecer un puente entre una célula efectora y la célula diana. También este puente va a permitir el paso de otra segunda enzima, que son las granzimas B. Este puente de perforina va a romper la membrana celular de la célula diana y eso va a permitir un daño por ósmosis de las sustancias que van a tener en el espacio intercelular por cuestión osmótica, va a empezar a dañar el interior de esta célula diana. Pero fundamentalmente el daño eh, eh, de muerte celular inducida la van a hacer las granzimas B, que es un segundo componente fundamental que la célula NK debe tener. Esta granzima B, ya liberada en el interior de la célula diana, va a tener una actividad proteolítica y va a destruir toda la estructura proteica que hace que viva la célula diana. Y de esa manera se desencadena la muerte de esta célula. En algún momento se habló de que la respuesta final sería una apoptosis, pero hoy, como este no es una muerte natural, por así decirlo, sino es una muerte que fue inducida de manera indirecta por algún germen causal, vamos a mencionar nada más como germen causal en este momento, pero pueden ser muchas otras circunstancias que la pueden sensibilizar. De tal manera, como esta célula diana va a terminar lisada, aquí el concepto que se está trabajando, se está definiendo es el señalarla como una muerte celular inducida por activación. Esto para diferenciarla de un proceso de apoptosis. Entonces, de manera general, este sería el proceso en cómo una célula NK va a controlar un proceso de afección celular.
En estos pasos que yo les señalaba que se requieren para que estas vesículas con sus gránulos interiores puedan evolucionar y poder cumplir una función específica, va a ser dado por una serie de proteínas determinadas genéticamente. Hoy se conoce de manera muy precisa algunas patologías que nos van a dar una linfocitosis, sobre todo del grupo primario, en donde hay una alteración genética. Y bueno, pues aquí tenemos señaladas en negritas, por ejemplo, la proteína LIST. Esta es una proteína que es muy común que veamos en una enfermedad seguramente conocida por ustedes, Chilaquidashi o el síndrome de Griscelli. Ahí existe un problema en la granulación, son granulaciones muy grotescas y pierden su capacidad, en este caso, de inducir la muerte celular por activación. Y es una situación de inmunosupresión. Bueno, pues hoy se conocen entonces, gracias a la biología molecular, esas mutaciones de estas proteínas responsables de estos pasos que se requieren para poder efectuar una muerte celular inducida por activación. Esto es en condiciones normales. ¿Qué es lo que sucede cuando ocurre o sospechamos una linfohistiocytosis hemofagocítica? Vamos a tener 4 grupos desencadenantes. Principalmente, la enfermedad se empezó a conocer y hoy se sabe que pueden ser muchos otros grupos de enfermedades. Tenemos patología infecciosa, condiciones oncológicas, problemas autoinmunes y también ya se están sumando como causantes de este problema enfermedades de tipo metabólico. Estos desencadenantes van a condicionar una proliferación celular de linfocitos y estos linfocitos van a tener como respuesta a esta activación dada por estos grupos patológicos a producir interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Normalmente esta proliferación linfocitaria debe ser regulada y autolimitada de manera positiva o de manera negativa. Sin embargo, aquí ese fenómeno de regulación no se da y empieza a existir una gran reproducción y proliferación de linfocitos CD8, responsables de interferón y de factor de necrosis tumoral. Y como esto se da a lo largo del tiempo, los macrófagos son los primeros en responder a ese estímulo. Y el macrófago va a ser el responsable de liberar una serie de interleucinas. Aquí una columna a la derecha podemos ver las interleucinas más directamente relacionadas con este proceso de linfocitosis. Tenemos a la 1, 2, 6, 12 y 18. De estas interleucinas, las que se están utilizando de manera muy práctica para establecer el diagnóstico o que ayude a establecer el diagnóstico, es la interleucina 2 y la interleucina 6. Bueno, este exceso de liberación de citocinas proinflamatorias es el que va a condicionar y va a moldear estas manifestaciones clínicas que señalé al principio y que constituyen el síndrome hemofagocítico. Aquí en esta imagen podemos ver que deben existir de manera necesaria 3 condiciones. Uno, la susceptibilidad del huésped. Esa susceptibilidad puede ser genética, que también de manera inmediata lo va a llevar a una alteración del sistema inmunológico. El sistema inmunológico dañado debe necesariamente tener algún estimulante, algún disparador externo para que el mecanismo anterior fisiopatológico que les expliqué se dispare. Voy a retomar esta imagen para señalar algunas de las características del laboratorio que nos permiten identificar las alteraciones. Ya queda claro que las 2 células responsables van a ser, o las 3 células responsables van a ser NK, CD8 y el macrófago. Aquí podemos ver en medio de esta imagen
Está el CD8 y el CDK, responsables de la liberación de interleucina. ¿Cómo nos damos cuenta que existe un aumento en la proliferación de células? Se puede medir a través de la citometría de flujo con el anticuerpo monoclonal CD25. Este CD25 es un anticuerpo que va a identificar a los receptores solubles de la interleucina 2, de tal manera que este receptor soluble de interleucina 2, de acuerdo a cierto nivel sérico, va a permitir señalar la presencia o no de esta enfermedad. Y esto es muy importante porque la hemofagocitosis es un fenómeno reactivo que lo podemos ver con muchísima frecuencia. Pero el simple hecho de tener hemofagocitos no implica que el paciente esté cursando con una linfohistocitosis hemofagocítica. Este es uno de los condicionantes, entonces, los niveles altos de receptor soluble de interleucina 2 y que se puede medir por citometría de flujo. La citometría de flujo es una tecnología que ya en nuestro país cada vez está ganando terreno y se está volviendo accesible para que lo podamos hacer. En Oaxaca lo hacemos, aun cuando reconocemos que en Oaxaca tenemos ciertas limitantes en la cuestión tecnológica. Afortunadamente ya tenemos a disposición esta posibilidad de estudio. Ya señalé también que el macrófago es la célula, ahora sí, directamente responsable de dar las manifestaciones clínicas de la linfocistosis hemofagocítica. El macrófago, por lo general, es una célula que está en todos los tejidos, de tal manera que la respuesta, desde que se desencadena, va a ser una respuesta sistémica. El macrófago es una célula importantísima en la cuestión de la hematopoiesis. Es la que nos regula la hematopoiesis. Me voy a centrar nada más en el sentido de la eritropoiesis. El macrófago es una de las células que tiene la alta capacidad de permitir el paso o bloquear el paso del hierro. Cuando en nuestro organismo se da un proceso inflamatorio, así sea leve, el macrófago se activa y bloquea el transporte de hierro, es decir, lo acumula en su interior. Aquí ya vimos que al macrófago se le está estimulando de manera intensa, de tal manera que el macrófago va a retener todo el hierro posible. Y ese hierro almacenado es la ferritina. Entonces, ¿cómo es que surge la ferritina y sus niveles se elevan? Es porque el macrófago, por así decirlo, rebosa en su capacidad de contención de la ferritina y la ferritina se empieza a liberar en suero. Y los niveles de ferritina también tenemos que es uno de los elementos indispensables para integrar este diagnóstico. El macrófago, ya lo vimos, es el que va a dar origen a la hemofagocitosis. Normalmente el monocito, que es el precursor del macrófago, cuando este madura, se va a sangre periférica y de ahí inmediatamente a los tejidos. En médula ósea quedan muy pocos macrófagos, quedan los suficientes en los canales medulares para seleccionar y eliminar aquellas células defectuosas, cancerosas o que no cumplieron su proceso de diferenciación completo y son eliminados por el tejido del sistema macrófago monocitario. Existe una dependencia o una regulación entre la capacidad de destrucción del macrófago a tejido hematopoyético. Hay un regulador que favorece la fagocitosis por parte del macrófago, pero también se tiene un contrarregulador que va a limitar la actividad fagocítica del macrófago. Entonces aquí, en esta entidad que estamos revisando, se pierden esas respuestas reguladoras, de tal manera que el macrófago tiene vía libre para destruir tanto células anormales como células normales. Entonces son diversos pues los mecanismos en donde la agresión
se puede dar porque se pierden esas capacidades de regulación celular. Con esto, con eso quiero ir señalando aquellos puntos, tanto clínicos como de laboratorios, que nosotros hoy estamos midiendo para definir de manera precisa esta enfermedad. Ya quedó claro de que las interleucinas son las responsables de esta respuesta inflamatoria sin control. Bueno, estas interleucinas, en particular la 2 y la 6, van a inhibir a la lipoproteína. Y eso va a hacer que los triglicéridos no sufran el proceso metabólico necesario y en el organismo empiezan a incrementar sus valores. De todas las condicionantes que dispararon este problema, el primer agente causal asociado con esta enfermedad fue del virus Epstein-Barr. Hoy en día, cualquier virus es capaz de hacerlo, incluso bacterias, parásitos, hongos. Ya habíamos señalado hace un momento también enfermedades oncológicas. La terapia inmune, que se usa para muchísimas patologías del ser humano, también son disparadores de esta enfermedad y múltiples medicamentos. Las manifestaciones clínicas, el rango de edad puede ser de 0 a 18 años, pero en particular en nuestra población pediátrica es alrededor de los 8 meses. Pacientes que tengan menos de un año y presentan la enfermedad es un factor pronóstico malo. La fiebre, por lo general se presenta en el 100% de los casos, es una fiebre que dure más de 7 días. La infiltración orgánica, de manera eh, más frecuente, la esplenomegalia es la más común. Sin embargo, también puede haber hepato y esplenomegalia. Noten cómo esta infiltración de vísceras supera el 75%. El hemofagocítico puede tener una variabilidad de manifestaciones clínicas. En ocasiones puede debutar como si fuera un paciente con encefalitis o una meningitis. Un hemofagocítico con manifestaciones neurológicas implica mal pronóstico. Otras manifestaciones pueden ser edemas, pueden confundirse con cualquier enfermedad exantemática clásica de la infancia. Las adenopatías que en un principio vimos que fue uno de los datos clínicos pivote para identificar la enfermedad, hoy se ha visto que no es tan frecuente como aparentemente se había señalado al principio. En este cuadro se resumen algunas características del laboratorio. En la biometría hemática es esperado hasta en el 100% de los casos que exista visitopenia. Por lo general, vamos a ver con mayor frecuencia anemia y trombocitopenia. Sin embargo, hoy en día, eh, por alguna razón que todavía no se ha explicado, los procesos infecciosos virales están condicionando demasiada leucopenia y en particular neutropenia y linfopenia. Ya señalé hace un momento que el aumento de triglicéridos es una situación que se espera, ya señalamos por qué razón. Los niveles de ferritina deben superar los 500 nanogramos por mililitro y mientras más alta sea el valor de ferritina, el pronóstico puede ser pobre. Ya señalé hace un momento la medición del receptor de interleucina 2 a través de la citometría de flujo, midiendo a través del anticuerpo monoclonal CD25. Aquí tenemos dos puntos de corte, 2400 o 5000. Ya más adelante voy a comentarles la importancia de estos valores. Leucitosis en líquido cefalorraquídeo. Aquí tiene el mismo comportamiento que en Guillain-Barré. Hay una disociación albuminocitológica. Y la hemofagocitosis se observa en el 90% de los pacientes. No es una condición indispensable, pero vean que casi se acerca al 100%. Y la hemofagocitosis la podemos encontrar tanto en médula ósea
hígado, vaso o ganglios linfáticos. Les comenté al principio que la sociedad de histiocytosis es uno de los grupos de trabajo y de investigación de esta enfermedad que llevan a la vanguardia los conocimientos y avances terapéuticos, ha ido transformando los criterios. Y esta es la última recomendación de ellos. Para demostrar una linfocitosis hemofagocítica primaria, se debe demostrar el defecto compatible. Ya habíamos señalado algunas funciones, algunas proteínas responsables de los pasos de diferenciación de las vesículas granulares de las células en cuestión. O bien, si no hay el defecto genético necesario para pensar una enfermedad hereditaria o genética, tenemos la necesidad de completar 5 de 8 criterios clínicos y de laboratorio: fiebre, esplenomegalia, la pancitopenia periférica, hipertrigliceridemia, hiperferritinemia, la medición del el receptor de interleucina 2 y la hemofagocitosis. Una de las últimas modificaciones que ellos han hecho a su protocolo o su guía es la medición de la función citotóxica de las células NK. Esta se puede hacer de dos maneras: tiñendo los gránulos de perforina o bien a través de citometría de flujo. Este es un segundo esquema de diagnóstico. Este ya es más local, por así decirlo, propuesto por un grupo de trabajo de Estados Unidos, el H-Score. Aquí ya le da un puntaje a cada una de los siguientes criterios. Empezamos con si tiene alguna inmunosupresión. Si es CIS, le da 18 puntos. En la fiebre existen 3 puntuaciones. En la infiltración visceral también va a cambiar mucho si es un solo órgano, son los 2 órganos. Si son los 2 órganos, por ejemplo, da un puntaje de 38. El grado de afección en las líneas sanguíneas, si son 3 linajes, 34 puntos. El nivel de ferritina, aquí nos dan 2 valores. Si recuerdan ustedes en el esquema anterior, con más de 500 nanogramos, es un recurso para establecer el diagnóstico. Sin embargo, aquí nos hacen una diferenciación. Incluso un valor menor de 2000 tiene un puntaje de 0, y de 2000 a 6000 o más, un puntaje de 35. Estas son algunas de las diferencias con el esquema anterior. Igualmente, los niveles de triglicéridos son variables de acuerdo a la cantidad. Aquí se considera el fibrinógeno, también se considera a esta enzima hepática, y la hemofagocitosis. Su ausencia, 0 puntos. El sí, 35 puntos. Entonces, casi no tiene un gran valor para este esquema, la hemofagocitosis. Bueno, de tal manera que cuando ellos analizan este trabajo o esta forma de abordar y esquematizar la enfermedad, encontraron que con un punto de corte de 169, la sensibilidad llega al 93% y la especificidad al 86%. Y concluyen que mientras más alto sea el puntaje, la posibilidad diagnóstica de esta enfermedad es mucho más precisa. Viéndolo aquí, aparentemente es una visualización fácil de la hemofagocitosis. Aquí tenemos 2 imágenes. La que está a su lado izquierdo, y estoy señalándolo con la cabeza de flecha, este es el cuerpo del histio. En el interior de este histio podemos ver que ingirió una célula
neutrofílica, ingirió aquí a un megacariocito. Y aquí tenemos dos histiocitos que están todavía inactivos junto con este histiocito que está reactivo. Aquí podemos ver al lado derecho un histiocito reactivo que ingirió puras plaquetas. En este campo se puede visualizar más ese proceso de transformación del histiocito. Aquí tenemos un monocito que se empieza a activar, y podemos decir que se empieza a activar porque empieza a tener una serie de granulaciones citoplasmáticas. Su proceso de transformación va a ser expandir su citoplasma, y a medida que expande el citoplasma, su coloración basofílica se va perdiendo, se vuelve un poco más transparente. Aquí podemos ver un histocito mucho más agrandado, y no se diga este que ya está fagocitando. Podemos ver en su interior eritrocitos, también podemos ver plaquetas. En algún principio también se describía como característico de esta enfermedad la fagocitosis con eritrofagocitosis y distribuidas en la periferia. Y en algún momento alguien la denominó también como células en roseta. Pero es un concepto que ya cambió, ya no se utiliza la imagen de células en roseta porque se confundía mucho en su tiempo cuando establecían el diagnóstico de células B o las células Burkitt, que son las únicas que hoy se sigue considerando como adecuado el describir las células en roseta. En el 2019, David Dávila en nuestro país reportó una hemofagocitosis, establecieron el diagnóstico a través de una biopsia de ganglio linfático. Bueno, aquí tenemos el cuerpo del histiocito y las células que están pidiendo. La linfocistosis hemofagocítica forma parte de un abanico de patologías que el monocito tiene. Ustedes recordarán eh, cuando nos formamos, por ejemplo, nos hablaron de la histiocytosis X, de la leucemia monocítica, de los sarcomas histiocíticos, etcétera. Bueno, es una gran variabilidad. Este complejo de diagnósticos está clasificado en de las células L, en el grupo L. Bueno, pues aquí tenemos resumido aquellas patologías en donde se ha demostrado de manera clara cuáles son las proteínas responsables de generar la linfocitosis hemofagocítica primaria. Aquí tenemos la tipo familiar 2, 3, 4, y aquí están las proteínas responsables ya identificadas. Voy a centrarme nada más como ejemplo al síndrome de Tichelli. Esta es la proteína mutada responsable. En el Chilaquigashi, el LIS, esta es la proteína responsable. Y así para las otras, tenemos una linfocitosis hemofagocítica asociada con anormalidades en la activación del inflamasoma. Y aquí tenemos los dos ejemplos principales. Los que están asociados con trastornos mendelianos, o donde aparentemente sea de origen mendeliano y también es familiar. Bueno, este grupo lo vemos con muy poca frecuencia y posiblemente no tengamos tanta facilidad, al menos en nuestro país, por la necesidad de estudios de biología molecular que no es accesible todavía para muchos de nosotros. Y lo que está modificando el comportamiento de las enfermedades que hoy están emergiendo, coronavirus, dengue, etcétera, bueno, pues aquí entra. Tenemos un grupo asociado a infección, algunos de los reportados VIH, SINVA, citomegalovirus, influenza, bacterias, parásitos, hongos. Quiero dejar claro, muchos procesos infecciosos, pensemos un dengue grave, incluso con datos de alarma, no es frecuente que hagamos un aspirado de médula ósea cuando un paciente con dengue y con hemorragia y con anemia
y leucopenia, aquí están las tres líneas alteradas. Es difícil que lleguemos a pensar en un síndrome hemofagocítico. Sin embargo, se ha demostrado cuando algún paciente con algún problema infeccioso tenga otra patología, por ejemplo, una oncológica, es frecuente hallar histocitos reactivos. Incluso algunos van a estar hemofagocitando. Eh, en lo particular, me inclino más a intentar usar el H-score que cuantifica las variables clínicas en el laboratorio, como que tiende a ser más preciso que la generalización que se tiene con el esquema propuesto por la Sociedad de Histocitos. ¿Por qué es hemofagocitosis? Es posible que la veamos en muchísimas patologías, pero tenemos que medir las otras variables para estar seguros, sobre todo por lo que implica en el tratamiento, y no abusar o sobretratar a un paciente que no lo necesita. Les acabo de comentar que en la patología oncológica, hasta un 8 o 10% de los pacientes oncológicos diagnosticados por primera vez y al inicio de su enfermedad, podemos encontrar hemofagocitosis. A veces la hemofagocitosis la determina el mismo proceso oncológico. Otras veces es determinado por la quimioterapia. La quimioterapia pues inmunosuprime al paciente y eso condiciona procesos infecciosos severos por gérmenes oportunistas, donde la enfermedad es sistémica y aquí podemos ver con frecuencia algunas de las variables clínicas y laboratorio que se recomienda para el diagnóstico. Y las patologías oncológicas que más frecuentemente dan esta linfohistiocytosis van a ser leucemias y linfomas, tanto de células B como de células T. Es rarísimo que veamos una neoplasia oncológica de células TMK. Los tumores sólidos son raros que lo presenten. Tenemos un término que cada día es muy común escuchar, el síndrome de activación macrofágica. Por el comportamiento clínico de estos pacientes, el que tiene enfermedad autoinmune, y porque en ellos, hasta ahorita, casi de manera exclusiva, el único tratamiento es el esteroide, sí responde muy bien a la terapia con esteroide. Por eso se ha hecho esa diferenciación de la linfohistocitosis hemofagocítica, en particular con aquellos pacientes con problemas reumatológicos, y los vamos a reconocer como síndrome de activación macrofágica. Se recomienda no usar este síndrome en cualquier otro grupo de trastorno que aquí estamos señalando. Bueno, lo podemos ver en artritis reumatoide, lupus eritematoso, vasculitis, etc. Los trasplantes hoy en día son bastante comunes y para que se trasplante cualquier tejido se tiene que inmunosuprimir. Bueno, tanto las drogas que se usan para inmunosuprimir como el mismo estado de inmunosupresión que se lleva al paciente puede disparar este síndrome de linfocitosis hemofagocítica. De tal manera, pues, que tenemos entonces que este grupo reactivo o secundario es lo que más vamos nosotros a estar viendo. El diagnóstico diferencial, aquí tenemos algunos: fiebre de origen desconocido, hepatitis aguda, sepsis, meningitis. El tratamiento se enfoca en suprimir la hiperinflamación. En algunas ocasiones ya hay drogas, se pueden utilizar drogas que van a detener esa cascada de citoquinas. Este es un protocolo inicial desde el 2002. Se han hecho algunas modificaciones, pero en general regresaron al esquema inicial. El esquema inicial que se recomienda es 8 semanas de dexametasona. Cada 2 semanas se va a reducir al 50% la dosificación, de tal manera que cuando se llegue a las 8 semanas ya está recibiendo una dosis mínima. Este es un medicamento indispensable para el tratamiento.
El segundo es un etopósido, una epipodofilotoxina, que es el BP16. Debe recibir el paciente 2 dosis semanal por 2 semanas y después de 2 semanas una dosis semanal hasta completar las 8 semanas de tratamiento. Estas dos drogas son el esquema original y que hoy las últimas recomendaciones es de que sigue vigente y lo podemos seguir usando. Para el caso de que el paciente tenga patología primaria, bueno, posterior a este esquema de manejo de 8 semanas, debe someterse a un trasplante de células precursoras hematopoyéticas. Algunos de los cambios que se propusieron en este esquema original fue el agregar la ciclosporina a las dos drogas anteriores. Sin embargo, la toxicidad fue muy alta, no hubo diferencias en cuanto a resultados, pero sí el costo de morbo y mortalidad fue determinante y se suspendió este protocolo que incluía la ciclosporina. La sobrevida es muy variable, va de 55 hasta 100% a 3 años para las formas primarias. Para las formas secundarias todavía no hay una casuística, incluso hay reportes de recuperación espontánea. Para que tengamos una idea, ¿no?, de lo gran la variabilidad que puede haber en respuestas, incluso hasta considerar respuestas espontáneas. Se están abriendo nuevas oportunidades en tratamiento. Se están utilizando una serie de anticuerpos. Se están recomendando nuevas combinaciones con el esquema original de la sociedad de histiocytosis, como por ejemplo, además de topósido de dexametasona, para agregar la globulina titinocito. Ya se tienen muchos inhibidores de tirosina quinasa, algunos inhibidores de citoquinas, la principal es la anquirina, o el CD20 para el virus Epstein-Barr. Algunas recomendaciones también que se están haciendo en la fase aguda y en fase crítica, realizar la plasmaféresis o la hemofiltración. Independientemente de que se utilice cualquiera de los dos, el esteroide debe formar parte inmediata del tratamiento. Aquí voy a señalar algunas diferencias de tratamiento de acuerdo a cada patología. Por ejemplo, cuando la linfocitosis está asociada a la leishmania, se recomiendan anfotericina B más esteroide. Venga asociado a esta linfocitosis el esteroide únicamente sin quimioterapia. Para hepatitis B, la terapia antiviral específica más este inhibidor. Para hepatitis A, inmunoglobulina, no requiere esteroide. Para el virus Epstein-Barr, el esquema original, que es dexametasona, Pepcid, más el anti-CD20, rituximab, o algún bloqueador de la interleucina como la ruxolitinib. Incluso está planteando para casos refractarios esquemas un poco más agresivos, como por ejemplo la asparaginasa con doxorubicina. Estos dos medicamentos, asparaginasa y doxorubicina, son pilares fundamentales en el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica. Entonces, miren ustedes cómo aquí se está planteando incluso en aquellos casos refractarios un esquema de quimioterapia más intenso, adicionado a las dosis de topósido y otro esteroide, pero altas dosis, con la metilprednisolona. Todavía no existe un sistema de clasificación que nos permita medir o uniformar cuándo es leve, moderado o severo. Hay quienes están proponiendo que utilicemos el mismo criterio que utilizó Camita o las recomendaciones de la OMS cuando clasificamos a las pancitopenias, leve, moderada y severa, y en particular tomando como parámetro las cifras de neutrófilos y plaquetas. Y así, por ejemplo, recordaremos que una neutropenia leve de 1000 a 1500, una moderada de 500 a 1000, una severa de 200 a 500 y una profunda o muy severa menos de 200. Entonces, si tomamos estos 4 grados,
podemos acercarnos a un intento de clasificar la severidad de esta enfermedad. Y eso tiene importancia porque el manejo puede variar. Por ejemplo, si el paciente tiene una forma mínima a moderada, ya vimos, en el caso del dengue, se recomienda solamente esteroides. O en el caso de la hepatitis A, la gamma globulina. Y aquí les traje esta referencia del 2010, en donde Bella y sus colaboradores reportaron una resolución espontánea de una linfocitosis ocasionada por el virus Epstein-Barr. Para el caso de las enfermedades malignas, la quimioterapia puede causar la inmunosupresión, esta favorecer procesos infecciosos y esta a su vez disparar una linfocitosis hemofagocítica. Aquí lo que recomiendan son dar inmunomoduladores y la cobertura antibiótica amplia. Pero si la linfocitosis es directamente ocasionada por células oncológicas, va a responder igual con la quimioterapia que utilicemos para la enfermedad oncológica subyacente. Para el caso de la síndrome de activación macrofágica que ya señalamos, únicamente ocurre en el paciente con enfermedades autoinmunes, que utilizan solamente esteroides o bien la combinación de esteroides más este antagonista del receptor de interleucinas. Ya para concluir entonces, tenemos 4 grupos de patologías disparadoras de una linfocitosis. La clínica fundamental es fiebre, hepatoesplenomegalia, pancitopenia periférica. Y recordar datos graves como la encefalitis. Si tenemos esta agrupación clínica, medir ferritina sérica, si se está aumentada, completar el protocolo diagnóstico que acabamos de revisar. ¿Y qué pasa por la medición de triglicéridos, ferritina, teñir por inmunohistoquímica la perforina, o bien realizar los estudios de función de citotoxicidad? Muchas veces este esquema de estudio solamente se puede hacer en una unidad de tercer nivel. Si se documenta la alteración genética, bueno, pues tiene que pasar también el estudio genético y el manejo, indudablemente que va a ser uno de tercer nivel, porque posiblemente también requiera un trasplante de médula ósea. Si no reúne esos criterios clínicos y de laboratorio, bueno, se descarta de primera instancia esta enfermedad. Sin embargo, es válido repetir a veces 2, 3 veces el estudio de este protocolo de laboratorio e incluso aspirados de médula ósea para buscarla en fagocitosis. Bueno, en la presentación el doctor Eduardo nos dio una imagen de un istiocito. Aquí les traigo también una microscópica de un istiocito cuando se está reactivando, y ya vimos, este es el responsable de tanto daño que puede llegar a ocasionar. Bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muy amable, Armando, si nos haces favor de dejar de compartir. Eso es. Pues verdaderamente que es un tema bien difícil, y la verdad que se entendió bastante bien. Hay felicitaciones del doctor Ulises Reyes. Dice, felicidades, maestro Quero, con un abordaje muy didáctico de una patología que se está presentando cada vez más en México y que tenemos que conocer. Fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo, como que está subdiagnosticada, porque si tomamos en cuenta la gran cantidad de factores desencadenantes, seguramente que estos pacientes que evolucionan mal o que de repente decimos que se complican, pues es muy posible que tengan un síndrome hemafagocítico. Y quiero mencionar, por ejemplo, mencionaste lo de los virus y todo, pero en otros países le dan mucha importancia, por ejemplo, a los linfomas. Y, y también pacientes que han sido trasplantados, ¿no? Y que pues no entendemos, o al menos yo no entiendo, si es por el trasplante
o por la terapia inmunosupresora para evitar el rechazo. ¿Tienes alguna experiencia de eso? ¿Puedes comentar algo? Porque aquí en México tenemos una gran cantidad de pacientes esperando un riñón, por ejemplo, que es de los trasplantes que más se hacen en la República Mexicana, pero sin embargo hay mucha demanda y muy poca oferta. Y muchos de los pacientes esperando un riñón mueren antes. Y otros que fueron trasplantados tienen una corta vida dependiendo de factores múltiples. Les va mejor a los trasplantados niños. Eh, ¿Qué puedes comentar de eso? ¿Has visto pacientes trasplantados con síndrome hemafagocítico? La verdad no he visto ninguno porque en nuestro medio, en Oaxaca el trasplante no está accesible, al menos la población pediátrica y en el área oncológica. Pero sí, la experiencia que tenemos en el manejo del paciente con leucemia, es muy difícil a veces diferenciar si el pronóstico malo que tuvo fue a la enfermedad oncológica o a la conjunción de las dos condicionantes, que ambas van a ser graves. El, en la leucemia aguda linfoblástica y en particular la mieloblástica, sabemos que la sobrevida aún en el primer mundo es alrededor del 50%. En nuestro país, a riesgo de yo eh, echar abajo algunos resultados que reportan, no superamos el 30%. Es muy alta. Y estos pacientes con suma frecuencia achacamos la causa de muerte, los procesos infecciosos en primer lugar. En segundo lugar, los problemas hemorrágicos. Bueno, en el caso de los problemas hemorrágicos, pues está muy claro por una serie de condicionantes que nosotros identificamos. Pero en el caso del paciente que tiene fiebre, y que a veces no podemos, y ocurre en otras patologías, hasta en un 60% de los casos, sospechamos la fiebre y no podemos identificar el germen, pero tiene un comportamiento tan infiltrante a como la puede tener este síndrome de linfocitosis hemofagocítica. Es decir, si mi paciente lo someto a la mieloblástica, lo someto a quimioterapia, vamos a intentar generar una aplasia, y al generar aplasia ya no hay blastos que estén infiltrando órganos hematopoyéticos periféricos. Estos desaparecen. Sin embargo, al rato hay un crecimiento hepatoesplénico, el paciente no se recupera de la pancitopenia en la que fue sometida por la quimio y no hay presencia de blastos. Aquí es en donde aparentemente queda claro que es una linfocitosis hemofagocítica, pero también tenemos la disyuntiva. La leucemia mieloblástica usamos epopósida. No usamos esteroide porque no se maneja el esteroide en la mieloblástica. Bueno, pues ante una condicionante de este tipo, pues ya nuevamente tenemos que usar epopósido, agregar la dexametasona y posiblemente drogas quimioterápicas como la asparaginasa o la doxorubicina pegilate. La verdad, quiero concluir que sí resulta a veces difícil hacer esas diferenciaciones cuando el paciente se somete a un tratamiento bastante agresivo, como ocurre con el paciente oncológico de quimioterapia. Y traje a colación la mieloblástica, porque cuando al trasplantado se le somete a su preparación, ellos utilizan el término de ablación total. Y va a haber una pancitopenia, digamos, absoluta. Se queda totalmente sin defensa, ya sea que se use quimioterapia o se use radiación. Entonces el paciente queda sometido a un gran riesgo de una respuesta o que perdamos esa regulación de autocontrol en la respuesta inmunológica y condicionar este problema. Eso es. Mira, Nancy Hernández te felicita. Ámbar Chavarría dice, recomienda el tamizaje en población de riesgo y cómo lo haría. O sea, ¿existe un tamizaje? No, no hay un tamizaje posible. Tiene que ser clínico. Hasta el momento es Eso. clínico. Sí, aquí hay una pregunta muy interesante, en fin, porque hay pacientes
que se menciona que pues pueden caer prácticamente en muchas enfermedades. Por ejemplo, se menciona anemia, plaquetopenia, leucopenia, neutropenia, alteraciones del perfil hepático, elevación, hiponatremia, hipergliceridemia, o sea, un montón de cosas que se pueden alterar, coagulopatías, aumento del dímero D, etcétera. Verdaderamente es un reto hacer el diagnóstico. O sea, es, pues a lo mejor será un poco más fácil cuando algo se prolonga más allá de lo que estamos acostumbrados o en su defecto se presenta con una gravedad muy importante. A lo mejor eso, pero yo sigo pensando en los factores desencadenantes, son muchísimos, muchísimos factores desencadenantes y pienso que a lo mejor como en otras enfermedades, en otras patologías, a veces por limitación tecnológica que no tenemos a la mano para hacer estudios que nos orienten más al diagnóstico, o a veces porque es muy cómodo clasificar un paciente con un diagnóstico que nos viene bien y que le damos una pobre expectativa. No sé, ¿qué se te ocurre que podría recomendarnos? Fíjense que en el algoritmo que aquí señalé, eh, simplificamos el camino, o creo yo que está simplificado. Ya vimos pancitopenia periférica, fiebre y alguna infiltración orgánica. Muchas enfermedades la pueden dar efectivamente. Aquí podemos hacer una biometría hemática completa y medición de la ferritina sérica. La ferritina sérica es una prueba relativamente fácil y en cualquier lado se puede hacer. Si esta ferritina sérica está elevada, y por eso me fascina más el H-score, sobrepasa los 2000 nanogramos por mililitro. Este es bastante orientador porque ninguna otra patología nos va a elevar a ese nivel la ferritina. Es más, ni siquiera las patologías hematológicas, como son las anemias hemolíticas que se sobreintoxican de ferritina, llegan a niveles tan altos y tan de manera abrupta. Esta es una enfermedad aguda. Aun Ese- cuando señalamos hace rato que el macrófago se estimula de manera crónica, esto de crónico es 3, 4, 5 días. Y eso para fines de enfermedad es una presentación aguda. Si de manera aguda tenemos este componente de ferritina alta, inmediatamente tenemos que complementar las recomendaciones que nos dan estos dos esquemas de diagnóstico. Pues prácticamente contestaste aquí, estaban preguntando qué pasa con las enfermedades por almacenamiento. Me imagino que se refiere a la enfermedad de Pompe y cosas de ese tipo, ¿no? Efectivamente, esas enfermedades de almacenamiento van a alterar la hematopoiesis, ocupan el lugar de la hematopoiesis y con ello lleva la pancitopenia. Y eso condiciona mielosupresión y el riesgo de problemas infecciosos. Se menciona también que algunos pacientes con SIDA, ¿no? Que pueden tener también un síndrome hemafagocítico, eh, pero ¿será que se pueda diagnosticar en esos pacientes a pesar de que lleven una terapia antirretroviral y que no hagan un cuadro pues al que estamos acostumbrados de eh, una neumonía, de focos múltiples, de diarreas prolongadas, etcétera? Esos pacientes, ¿cómo se comportarían? Recordemos que, bueno, el virus de la inmunodeficiencia, junto con el Epstein-Barr, fueron los primeros gérmenes asociados a esta entidad diagnóstica. Y eso se explica porque este virus es cierto, es linfotrópico, pero afecta más CD4, CD8. Las células NK, vamos a decirlo así, están libres y si por mala suerte el paciente con VIH, sus células NK son disfuncionales, bueno, pues son los que van a condicionar la linfocitosis hemofagocítica. Y la verdad, el paciente con SIDA sí tiene ese gran riesgo, posiblemente más que cualquier otro grupo de población que no tenga inmunodeficiencia.
Muy bien, muchas gracias. Mencionan aquí que se mencionaron un número de prevalencia más o menos ahí calculada, pero se quiere saber si hay algún factor de raza, si le da más al caucásico, al blanco, si le da más a la gente de color más oscuro, si hay más preferencia por Asia, África, Europa, las Américas. De los artículos que revisé, no, ninguno establece algún grupo étnico en particular que tenga mayor susceptibilidad. Hasta el momento consideran que cualquier área geográfica o grupo étnico puede ser susceptible. Muy bien. Bueno, a ver, pues esta ya se contestó. Y bueno, pues hemos llegado al término. Me gustaría que mandaras un breve epílogo, así final, a manera de mensaje final, antes de que cerremos la transmisión. En primer lugar, agradecer la invitación. Es para mí gratificante compartir la poca experiencia. Y bueno, este grupo de trabajo me ha dado la oportunidad de conocer por alguna razón algunas patologías parecidas a esa. Hace algunos meses salió publicada síndrome hemofagocítico en algunos casos de rickettsiosis que vieron en el hospital pediátrico en Sinaloa. Y bueno, pues sin duda alguna, el trabajo en equipo, y tal como lo impulsa la fraternidad, pues nos permite, eh, entre comillas, conocernos, aunque físicamente no nos veamos como debería de ser. Y bueno, la finalidad del tema, a mí me gusta mucho este tema. Eh, Creo que nuestro país, nuestro grupo es el que está generando información al respecto. Aquí agradezco pues al doctor Ulises, al doctor Covarrubias, bueno, a toda la gente que se ha visto involucrada acá. Sí debemos sospechar esta enfermedad, debemos sospecharla. Muchas veces nos vamos a caer con que es un síndrome hemofagocítico reactivo. Y al ser reactivo no implica que tengamos que darle ni siquiera esteroides. Con que nos enfoquemos en la enfermedad desencadenante es suficiente. Sin embargo, por la hemofagocitosis y la pancitopenia periférica, posiblemente esos dos. Sin embargo, si la ferritina es alta, hay un grado de infiltración importante, triglicéridos altos, y el curso de la enfermedad cada día es a mayor deterioro, se puede parecer a una sepsis, y como tal se comporta el paciente con linfocitosis hemofagocítica. Si no responde al antibiótico pensando que es sepsis, tenemos 5 elementos del esquema de la social histocitosis, o al menos 170 puntos del Lactate Score, tenemos que abordar al paciente como tal. Eso va a ser fundamental. Ya vimos, más de 3 días con fiebre persistente, conociéndolo como hemofagocitosis, es mal pronóstico. El manejo inmediato, y que no debe faltar, es el esteroide. Pero que quede claro, el esteroide no debemos abusar. Es un medicamento que está jugando un papel trascendental en patologías de esta naturaleza, pero también podemos subtratar al paciente y el esteroide pues no es un medicamento inocuo, puede tener sus consecuencias. Pues quiero agradecerte porque a través de esta videoconferencia magnífica nos da la oportunidad de tener en mente a muchos de los médicos que existe el síndrome hemafagocítico y que es una obligación de nosotros pensar en él, pues porque estoy convencido que hay un subregistro. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la excelente participación del académico doctor Armando Quero Hernández. Este video va a estar en unos minutos en nuestro canal de YouTube de manera pública y agradecer la presencia de todos ustedes aquí en la sala de Zoom, en YouTube y en Facebook Live.
Y pues no me resta más que desearles un buen descanso, una buena noche y que nos veamos muy pronto. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches, doctor.